Mi nombre es Heréndira Vargas y tengo 32 años. Lo que sucedió en la boda de mi hermana menor, Jimena, no fue solo una discusión familiar. Fue un terremoto de magnitud 10 que sacudió los cimientos de mi vida y destruyó la farsa que durante décadas, con una lealtad ciega y estúpida, llamé familia. La escena sigue repitiéndose en mi mente como una película de terror en bucle, con cada detalle grabado a fuego en mi memoria. 200 invitados, el murmullo elegante de la alta sociedad mexicana, el aroma embriagador de las rosas blancas y la comida gourmet flotando en el aire de una hacienda de ensueño a las afueras de la Ciudad de México. Y en medio de todo ese lujo impostado, de esa felicidad de alquiler, la voz de mi padre, Ramiro, resonando a través del sistema de sonido, no con el amor de un padre que celebra a su hija, sino con la codicia desnuda de un tirano. «Y me das las llaves de tu penthouse ahora mismo», exigió. No gritó. No necesitó hacerlo. Su voz, amplificada por el micrófono, fue como un trueno en un cielo despejado que silenció la música, detuvo en seco a los camareros y congeló las sonrisas en los rostros de todos. El tiempo se detuvo. 200 pares de ojos, que momentos antes admiraban la decoración, se clavaron en mí. Sentí el peso de sus juicios, de su curiosidad morbosa, como si fueran insectos arrastrándose por mi piel. A su lado, en la mesa de honor, mi madre, Beatriz, me miraba con un desprecio que conocía demasiado bien, susurrando en el micrófono que aún sostenía. Con un veneno que solo yo podía detectar entre sus labios pintados de rojo, malagradecida. Mi respuesta fue un susurro, un soplo de aire que, sin embargo, se sintió como una explosión en el silencio sepulcral que se había apoderado del salón. No. Y entonces, el mundo se inclinó sobre su eje. La mano de mi padre se movió a una velocidad que no creía posible en un hombre de su edad. El impacto en mi mejilla fue un estallido sordo, un fogonazo de dolor y humillación que me iluminó por dentro. El sonido, un chasquido seco y grotesco, fue capturado por el micrófono, amplificado para que todos, absolutamente todos, lo escucharan. Mi arete de diamantes, un regalo que me hice a mí misma tras cerrar el negocio más importante de mi carrera, el que me ascendió a la vicepresidencia, salió volando, trazando un arco brillante y cruel en el aire antes de aterrizar con un tintineo casi inaudible en el inmaculado suelo de mármol. El silencio que siguió fue más ruidoso que cualquier grito. Fue un silencio espeso, preñado de conmoción y horror. En ese instante, supe que no había vuelta atrás. La guerra, esa guerra fría y silenciosa que habíamos librado durante toda mi vida, acababa de volverse caliente. Y aunque ellos habían disparado primero, yo tenía el arsenal para terminarla. Lo que mi familia no sabía, lo que ninguno de esos 200 invitados podía imaginar, era que el hombre más poderoso de ese salón, el hombre que controlaba el destino financiero de mi padre sin que él lo supiera, trabajaba para mí. Y yo estaba a punto de hacer una llamada. Para entender la frialdad con la que recogí mi arete del suelo esa noche, para comprender por qué no derramé ni una sola lágrima, tienen que visitar conmigo mi museo personal del dolor. Es una galería que he construido en mi memoria, ladrillo a ladrillo, con cada decepción, con cada injusticia. Está llena de momentos que me moldearon, que me enseñaron que en la familia Vargas, el amor era condicional y mi valor era puramente transaccional. La primera pieza de esta triste exhibición es un Nissan Suru de 1998, color blanco, con manchas de óxido en los bordes como cicatrices. Tenía 18 años y una determinación de acero forjada en el fuego del abandono emocional. Mientras mis amigas se preparaban para las fiestas de graduación y elegían vestidos, yo trabajaba turnos dobles en una cafetería del centro que olía a grasa y a sueños rotos. El aroma a café rancio y a pan quemado se impregnó en mi ropa y en mi cabello durante todo un año. Cada peso que ganaba, cada moneda de propina, iba a un frasco de vidrio que escondía debajo de mi cama. Mi sueño no era un vestido caro ni un viaje a la playa con mis amigas, era la libertad. Y para mí, a esa edad, la libertad tenía la forma de ese Suru destartalado que vi en un lote de autos usados en una avenida ruidosa. Cuando finalmente junté el dinero, después de incontables noches llegando a casa con los pies hinchados y el olor a fritanga pegado a la piel, sentí que podía tocar el cielo. Era mío. Feo, ruidoso y poco fiable,
pero era mío. Lo había ganado con mis propias manos, con el sudor de mi frente. Fue el primer gran logro de mi vida, la primera prueba tangible de que podía conseguir lo que me proponía sin la ayuda de nadie. La primera vez que sentí que era dueña de algo, que tenía control. La alegría me duró exactamente una semana. 7 días de sentir el viento en la cara mientras conducía sin rumbo fijo, escuchando música en una radio que apenas funcionaba. Jimena tiene una fiesta este fin de semana en Cuernavaca, anunció mi madre durante la cena, con ese tono de voz que pretendía ser casual pero que era una orden disfrazada, una orden que yo conocía demasiado bien. Y sus amigas no tienen en qué irse. Que tomen un autobús, dije, sin levantar la vista de mi plato de sopa. Es más seguro. Mi padre dejó caer sus cubiertos con fuerza sobre el plato, haciendo que yo saltara. Heréndira, por favor, no empieces con tu egoísmo. En esta casa, la familia se apoya, ¿oíste? Tu hermana necesita el coche. Es mi coche, argumenté, mi voz temblando ligeramente, odiándome por esa debilidad. Yo lo pagué. Yo pago la gasolina y el seguro. Exacto, dijo mi madre, sonriendo con esa superioridad que tanto me dolía, como si me hubiera dado la razón. Y como eres parte de esta familia, lo compartirás. Jimena lo necesita para algo importante, un evento social. Tú solo lo usas para ir y venir de esa cafetería mugrosa. Esa noche, vi desde mi ventana como Jimena, con sus 16 años y su sonrisa triunfante, se llevaba las llaves de mi coche. Se fueron 5 chicas, riendo a carcajadas, con la música a todo volumen, quemando el embrague que yo tanto cuidaba. Regresaron el domingo por la noche, remolcadas por una grúa. El frente de mi Tsuru estaba completamente destrozado, irreconocible. Habían chocado contra un poste de luz en una carretera oscura. Nadie me preguntó si estaba bien. Nadie se disculpó. La primera frase que salió de la boca de mi padre, mientras miraba los restos de mi libertad convertidos en chatarra, fue, ¿ves lo que pasa por comprar porquerías? Si hubieras comprado un coche decente, esto no habría pasado. Siempre eligiendo lo más barato. Me culparon a mí. La narrativa oficial de la familia Vargas fue que el accidente fue culpa mía, por mi mal juicio al elegir un coche viejo. Y la sentencia fue aún peor. No solo tuve que usar todos mis ahorros restantes, el dinero que guardaba para la universidad, para pagar la reparación, sino que me obligaron a pagar los daños al poste de luz que, según mi padre, era responsabilidad de la dueña del vehículo. Esa fue mi primera gran lección en la economía del afecto de mi familia, mis logros no eran para celebrarse, eran recursos para ser explotados. Y mis sacrificios siempre serían invisibles, dados por sentado. Mientras veía cómo una grúa se llevaba mi Tsuru al taller, juré que nunca más dependería de ellos para nada. Y que algún día, construiría algo tan grande, tan sólido y tan innegablemente mío, que nunca, jamás, pudieran arrebatármelo. La segunda pieza de mi museo es invisible, pero es la que más duele. Es un fantasma, una sombra de la vida que pude haber tenido. Es una carta de aceptación, con el membrete de una prestigiosa universidad en Chicago, ofreciéndome una beca completa para estudiar finanzas. A los 21 años, yo era una máquina de producir resultados. Estudiaba economía en la UNAM, mantenía un promedio de 9.8, y trabajaba 20 horas a la semana en una pequeña firma de contabilidad. Mientras Jimena descubría los bares de moda de la Condesa y se preocupaba por qué vestido usar, yo descubría los mercados de derivados y me preocupaba por cómo pagar mis libros. Mi mundo eran las bibliotecas silenciosas, el olor a papel viejo y la ambición silenciosa que ardía en mi pecho como un motor incansable. Apliqué a la beca en secreto. No se lo dije a nadie de mi familia, porque había aprendido a la mala que cualquier sueño mío era visto como una amenaza o, peor aún, como una oportunidad para ser saboteado en nombre del bienestar de Jimena. Cuando llegó la carta por correo certificado, sentí que el universo finalmente se alineaba a mi favor. La abrí con manos temblorosas en la soledad de mi habitación. Lloré de alegría en silencio, abrazando ese sobre como si fuera el boleto dorado de Willy Wonka. Era mi salida. Mi oportunidad de escapar, de convertirme en la mujer que sabía que podía ser, lejos de la sombra asfixiante de mi familia.
Esa noche, en un momento de debilidad, de estúpida necesidad de compartir mi triunfo con ellos, cometí el error de bajar las escaleras con la carta en la mano. Mamá, papá, miren, dije, mi corazón a punto de estallar de orgullo. Me la gané. Mi padre la leyó por encima, arqueó una ceja con escepticismo y dijo la frase que mataba cualquier alegría: ¿y quién va a pagar los vuelos y tu manutención? Las becas nunca cubren todo. Seguro hay letras pequeñas. Mi madre, sin embargo, tuvo una reacción diferente, mucho más devastadora. Su rostro se descompuso. No de orgullo, sino de pánico puro. Y entonces, como una actriz consumada, comenzaron las lágrimas. Lágrimas de cocodrilo, perfectamente calculadas para el máximo efecto. No puedes irte, sollozó, desplomándose dramáticamente en el sofá. No ahora, Heréndira, sería demasiado cruel. ¿Por qué no?, pregunté, la confusión empezando a apagar el fuego de mi felicidad. Es tu hermana, dijo, su voz ahogada por el drama. Jimena, acaba de romper con Alejandro. Está destrozada. Tiene el corazón roto. No come, no duerme. Si te vas ahora, sentirá que todos la abandonan. Te necesita aquí, necesita a su hermana mayor. Durante las siguientes 2 semanas, mi casa se convirtió en un escenario de manipulación emocional de alto nivel. Mi madre organizó una intervención familiar. Mis tíos, mis tías, incluso mis abuelos, todos recitando el mismo guión que ella les había escrito: la familia es primero, Heréndira. Jimena es muy sensible, tú siempre has sido la fuerte. Ya tendrás otras oportunidades, eres muy inteligente. La estocada final, la que me desangró por dentro, vino de mi madre una noche. Me acorraló en la cocina mientras yo lavaba los platos de la cena. Sus ojos estaban secos, su voz era fría y calculadora. Tu hermana necesita un respiro. Un viaje. Un viaje a Europa para sanar, para encontrarse a sí misma, para olvidar a ese muchacho. Y nosotros, con los gastos de su universidad privada, no podemos costearlo. Me miró fijamente. El silencio se alargó, cargado de un significado terrible. Y entonces, lo entendí. No querían que me quedara para apoyar a Jimena. Querían el dinero. La beca incluía una suma considerable para gastos de instalación y manutención. No me iré, dije finalmente, sintiendo como las palabras me arrancaban el alma y la esperanza. La transformación de mi madre fue instantánea y aterradora. Las lágrimas y la preocupación desaparecieron, reemplazadas por una sonrisa radiante y satisfecha. Sabía que podía contar contigo, mi amor. Eres una hija maravillosa. Verás cómo tu hermana te lo agradece. Renuncié a la beca. El dinero fue transferido a la cuenta de mis padres. Jimena se fue a Europa por 3 meses con 2 de sus amigas. Sus fotos en Instagram eran un desfile de sonrisas forzadas frente a la Torre Eiffel y copas de vino en viñedos de la Toscana. Mientras tanto, yo me inscribí en el siguiente semestre de la universidad pública y acepté un tercer empleo en un call center durante las noches para poder pagar mis libros y mis transportes. Esa noche, mientras escuchaba a clientes enojados gritarme por el teléfono por un problema con su servicio de cable, entendí la segunda gran lección de mi vida: mi fuerza no era una cualidad admirable para ellos. Era una herramienta que les permitía justificar sus abusos. Y mi amor por ellos, esa estúpida necesidad de su aprobación, era el arma que usaban en mí contra una y otra vez. Avancemos rápidamente a la mañana de la boda. 32 años. Vicepresidenta de Expansión Internacional en Capitales Chen, uno de los fondos de inversión más importantes de América Latina. Dueña de un penthouse de 40 millones de pesos en el corazón de Polanco, con una vista que le quitaba el aliento a cualquiera. Y, sin embargo, al cruzar el umbral de esa hacienda, todo eso desaparecía como humo. Volvía a ser simplemente Heréndira. La hija difícil. La invisible. El plan B. Llegué temprano, a las 8 de la mañana, 3 horas antes de la ceremonia. Siempre llegaba temprano. Era mi maldición y mi superpoder. Quería asegurarme de que todo estuviera perfecto, aunque sabía que nadie reconocería mi esfuerzo.
El lugar era espectacular, exactamente como Jimena lo había soñado desde que era una niña. Rosas blancas y detalles dorados por todas partes. Un sueño hecho realidad, financiado en parte por los 500,000 pesos que yo había transferido discretamente a la cuenta de mi padre un mes antes. Cuando en una llamada casual mencionó que los costos se estaban saliendo de control. Heréndira, por fin, fue el saludo de mi madre, sin un beso, sin un abrazo. Me escaneó de arriba a abajo, su boca torciéndose en una mueca de desaprobación. Llevaba un traje sastre de seda color marfil, de corte impecable, elegante y poderoso. ¿No podías haber elegido algo más femenino? Pareces que vas a una junta de consejo, no a la boda de tu hermana. Buenos días a ti también, mamá, respondí, manteniendo la voz neutra, una habilidad que había perfeccionado con los años. Jimena se ve radiante. Ignoró mi saludo y mi cumplido a su hija predilecta. Claro que se ve radiante. Es una novia de verdad. Deberías ver cómo brilla. Hay hijas que nacen para esto. La comparación era un viejo disco rayado, un arma desgastada por el uso. Durante 32 años, Jimena había sido la princesa dulce y tradicional, y yo, la hija ambiciosa, independiente, casi masculina a sus ojos. Un error de cálculo en su plan de familia perfecta. Hija, revisa la distribución de las mesas, por favor, dijo mi padre, acercándose sin mirarme a los ojos, su atención en un plano arrugado. Pero no reorganices todo como siempre haces, ¿eh? Tu madre pasó semanas en esto. Me mordí la lengua hasta casi sangrar. El plano de las mesas era un desastre logístico, con parejas divorciadas sentadas juntas y rivales de negocios acérrimos compartiendo el pan. Pero señalarlo solo me convertiría, una vez más, en la conflictiva, la que todo lo critica. En un último intento desesperado, un último y patético esfuerzo por tender un puente sobre el abismo que nos separaba, me acerqué a él. De mi bolso de diseñador saqué una caja de madera pulida, pesada y elegante. Papá, esto es para ti. Para celebrar. Dentro había una botella de tequila real de la familia, edición limitada. Una botella que yo sabía que él codiciaba desde hacía años, pero que consideraba una extravagancia innecesaria. Le había costado una fortuna a mi asistente encontrarla. Era mi ofrenda de paz. Un intento de decirle, te veo. Me importas. Tu felicidad me importa, aunque la mía no te importe a ti. La tomó. La miró sin una pizca de emoción, como quien mira un pisapapeles. Ah. Gracias. La dejó sobre la mesa más cercana, junto a una pila de servilletas sucias, sin siquiera abrirla. Su atención ya estaba en otra cosa. ¿Ya te aseguraste de que le pagaran a la banda? No quiero sorpresas con la música. El golpe fue tan brutal como una bofetada, pero silencioso e invisible. Sentí un vacío helado en el estómago. La botella, mi gesto, mi intento, yacía allí, abandonado y despreciado. Para él, solo era un objeto más. Y yo solo era la solucionadora de problemas, la proveedora silenciosa. Más tarde, mientras los invitados llegaban y el aire se llenaba de perfume caro y risas falsas, las microagresiones continuaron. Mi tía Patricia se acercó, pellizcándome el brazo. Heréndira, mija, tan trabajadora, pero ¿y el novio para cuándo? Tanto trabajo te va a dejar sola, ya verás. A los hombres les asustan las mujeres como tú. Mi primo Diego, que vivía de la fortuna de su padre, añadió con una risita estúpida, seguro que la única cita que tiene Heréndira es con su hoja de cálculo de Excel, ja, ja. Las risas se extendieron como una plaga. Quise gritarles que mi soltería era una elección consciente, no un fracaso. Que había salido con hombres que se sentían tan intimidados por mi éxito que intentaban sabotearlo. Pero, ¿para qué? ¿Para darles más munición? De pie, junto a una ventana, fingiendo admirar el jardín, escuché a mis padres hablando en voz baja con unos amigos de negocios de mi padre. Estamos muy orgullosos de nuestra hija, dijo mi padre, con el brazo alrededor de mi madre. Jimena nos ha hecho inmensamente felices. Es una niña buena, de casa. Hija. En singular.
Como si yo fuera una nota al pie de página en la historia de su vida. Un error contable. Y entonces, escuché la frase que congeló mi sangre y confirmó mis peores temores. Después del brindis, le susurró mi padre a mi madre, creyendo que nadie los oía, haremos el anuncio del penthouse. Será la sorpresa de la noche. ¿Está seguro de que aceptará?, respondió ella, con un hilo de duda. No tendrá opción, dijo mi padre con una confianza escalofriante que me revolvió el estómago. No frente a todos. Es demasiado orgullosa para hacer una escena en la boda de su hermana. La pondremos en evidencia. Tendrá que ceder. Fue entonces cuando lo supe. No era una petición. No era una sugerencia. Era una emboscada. Una ejecución pública. Y la botella de tequila abandonada sobre la mesa fue la señal final. La tregua había terminado. La paz nunca había sido una opción. La recepción estaba en pleno apogeo. La banda de jazz tocaba una versión suave de un bolero clásico mientras los camareros se deslizaban entre las mesas con bandejas de canapés de salmón ahumado y copas de champán Moet y Chandon. Todo era una sinfonía de perfección ensayada, una puesta en escena carísima. Una obra de teatro donde todos conocían su papel, excepto, al parecer, yo. Mi papel, según el guión de mi familia, estaba a punto de ser revelado, y no me iba a gustar. Me senté en mi mesa asignada, convenientemente ubicada cerca de la parte trasera del salón, lejos de la mesa de honor, junto a la puerta de la cocina. Era la mesa de los sobrantes, primos lejanos que apenas reconocía y un par de amigos de la universidad de mis padres cuyos nombres había olvidado. La conversación era forzada y superficial. Respondí con monosílabos, mi mente en otra parte, analizando el campo de batalla. Observaba a mi familia en la mesa principal. Reían, brindaban. Mi padre, Ramiro, era el rey de la fiesta, expansivo y carismático, aceptando felicitaciones por la boda perfecta de su princesa. Mi madre, Beatriz, lucía como una matriarca benevolente, ajustando el velo de Jimena, susurrándole cosas al oído que la hacían reír. Y Jimena. Jimena brillaba. Era la encarnación de la novia perfecta, ajena a la tensión que se acumulaba, o quizás, y esto era lo más probable, era una cómplice entusiasta de la conspiración. Cada risa, cada brindis, se sentía como una pequeña traición. Yo había pagado por esa banda de jazz. Yo había conseguido el descuento del 30% en el alquiler de la hacienda a través de un contacto de negocios al que le debía un gran favor. Los centros de mesa de orquídeas que todos admiraban habían sido mi sugerencia y, por supuesto, mi gasto extra. Pero allí estaba yo, invisible, mi contribución tan silenciosa como el dinero que salía de mi cuenta bancaria. En un momento, Jimena se levantó y vino hacia mi mesa. Por un instante, una parte estúpida y esperanzada de mí pensó que venía a agradecerme. ¡Qué ilusa! Heréndira, dijo, su voz alta para que los de la mesa la oyeran. ¡Qué bueno que viniste! Con tanto trabajo que tienes, pensé que no lo lograrías. Su tono era condescendiente, como si mi trabajo fuera un hobby que me impedía asistir a los eventos importantes de la vida real. Nunca me lo perdería, Jimena, respondí, mi voz más fría de lo que pretendía. Gracias por tu ayuda con todo, dijo, haciendo un gesto vago con la mano. Significa mucho para mí que mi hermana mayor me apoye. Se inclinó y me dio un beso en la mejilla que se sintió como el toque de una araña. Luego se fue, dejando tras de sí una estela de perfume caro y condescendencia. Nunca mencionó el dinero. Nunca reconoció nada. Solo era ayuda. Vi a mi padre mirar su reloj por tercera vez en 10 minutos. Vi a mi madre lanzarle una mirada significativa por encima de su copa de champán. La tensión era un hilo invisible que se tensaba a través del salón, y solo yo parecía sentir su vibración mortal. Mi teléfono vibró en mi bolso. Era un mensaje de mi asistente, una joven brillante a la que estaba formando. El informe de Tokio está listo. Lo envié a tu correo. Los inversionistas están muy impresionados. ¿Necesitas algo más, jefa? Jefa. La palabra resonó en mi cabeza con una ironía amarga y dolorosa. En mi mundo,
A kilómetros de distancia de esa hacienda, yo era la jefa. Dirigía equipos multiculturals, negociaba con multimillonarios de Hong Kong, tomaba decisiones que afectaban a cientos de personas y movían millones de dólares. Mi opinión era respetada, mi tiempo era valioso. Aquí, en el ecosistema tóxico de mi propia familia, mi única función era ser un cajero automático andante y, pronto, la víctima propiciatoria de un sacrificio público. Un camarero se acercó a rellenar mi copa. Felicidades por su hermana, señorita Vargas, dijo con una sonrisa amable y genuina. Fue la única persona en toda la noche que reconoció mi existencia de manera directa. Le di las gracias, y el nudo en mi garganta se apretó un poco más, una mezcla de gratitud por su pequeño gesto y de rabia por el desprecio de los míos. Mi padre se levantó. Golpeó suavemente su copa con un cuchillo. El tintineo cristalino silenció la sala. La banda dejó de tocar. El murmullo de las conversaciones se apagó. 200 rostros se giraron hacia él. La obra estaba a punto de comenzar. Y yo, por primera vez, estaba lista para improvisar. Familia, amigos, gracias a todos por estar aquí hoy, comenzó mi padre, su voz resonando con una falsa calidez que me erizó la piel. Hoy es un día de inmensa alegría. Vemos a nuestra pequeña Jimena, nuestro tesoro, comenzar una nueva vida con Brian, un joven maravilloso al que ya consideramos un hijo. Hubo un aplauso cortés y algunas sonrisas. Brian, el novio, sonrió, pasando un brazo por los hombros de Jimena. Ella lo miró con una adoración tan perfectamente ensayada que podría haber ganado un premio. Como todos saben, continuó mi padre, adoptando un tono solemne, para Beatriz y para mí, la familia lo es todo. Es el pilar de nuestras vidas, el refugio en la tormenta. Y no hay nada, absolutamente nada, que no haríamos por la felicidad de nuestras hijas. Hijas. En plural. Esta vez sí me incluyó. Una pequeña migaja de reconocimiento antes del golpe de gracia. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Sabía lo que venía. Un matrimonio necesita un cimiento sólido, un lugar al que llamar hogar. Un lugar para construir recuerdos, para ver crecer a sus propios hijos. Y hemos pensado mucho, con el corazón en la mano, sobre cuál sería el mejor regalo para darles ese cimiento, ese comienzo de ensueño que se merecen. Hizo una pausa dramática, recorriendo el salón con la mirada como un director de orquesta antes del crescendo final. Sus ojos se encontraron con los míos por un segundo, y en ellos no vi amor paternal, vi el brillo depredador de un tiburón que está a punto de morder. Y es por eso, dijo, elevando la voz para que todos lo escucharan claramente, que, con un corazón lleno de generosidad y un amor de hermana que nos conmueve a todos, nuestra hija mayor, Heréndira, ha decidido darles a su hermana y a su nuevo esposo el regalo de bodas más increíble de todos. El silencio era absoluto. Podía oír el latido de mi propio corazón en mis oídos, un tambor sordo y constante. Las llaves de su espectacular penthouse de 40 millones de pesos en el corazón de Polanco. La explosión de aplausos fue ensordecedora, una ola de sonido que me golpeó físicamente. La gente se puso de pie. Gritos de «bravo» y «qué hermana tan increíble» resonaron por todo el salón. Vi a Jimena llevarse las manos al pecho, sus ojos abiertos en una actuación magistral de sorpresa y gratitud. Brian la abrazaba, sonriendo de oreja a oreja, como si acabara de ganar la lotería. Y, en cierto modo, lo había hecho. La humillación era tan intensa, tan pública, que casi no podía respirar. Habían convertido mi logro más grande, el símbolo de mi independencia ganada a pulso, en un simple accesorio para el cuento de hadas de mi hermana. Lo habían devaluado, lo habían vulgarizado, todo frente a 200 personas. Heréndira, hija, sube aquí, me llamó mi padre, haciéndome señas con la mano para que me uniera a ellos en la mesa principal. Ven a compartir este momento con tu familia, ven a darle las llaves a tu hermana. Todos los ojos estaban sobre mí. Las sonrisas, los aplausos, la expectativa. Esperaban que yo sonriera, que asintiera, que corriera a abrazar a mi hermana y a representar mi papel de hermana mayor generosa y abnegada. Pero dentro de mí, algo finalmente se había roto.
La cadena de años de sacrificios y humillaciones se hizo añicos. Ya no era su marioneta. Dejé mi copa de champán sobre la mesa con un movimiento lento y deliberado. El sonido del cristal contra el mantel de lino fue el único movimiento en un mundo congelado. Me puse de pie. El salón entero contuvo la respiración, esperando mi discurso de aceptación. Los aplausos se fueron apagando como una marea que se retira, reemplazados por un silencio expectante y denso. Caminé hacia la mesa principal. No con la prisa de alguien que va a recibir un homenaje, sino con la calma calculada de un general que inspecciona el campo de batalla antes de dar la orden de atacar. Cada paso resonaba en el suelo de mármol. Mis tacones de aguja eran el metrónomo que marcaba el final de una era de sumisión. Mi padre me sonreía, pero su sonrisa no llegaba a sus ojos. Había una tensión palpable en su mandíbula. Mi madre me miraba con una advertencia clara en su mirada: más te vale seguirnos el juego. Jimena tenía los ojos llorosos, lista para derramar lágrimas de felicidad o de decepción, según lo requiriera el guión. Llegué frente a ellos, en el centro del escenario improvisado. Mi padre intentó pasarme el micrófono, su mano temblando ligeramente. No lo acepté. No lo necesitaba. Mi voz, cuando quisiera usarla, sería suficiente. Carraspeé suavemente, no por nervios, sino para atraer hasta la última brizna de atención. Mi voz, cuando salió, fue tranquila, clara y resonó en el silencio del salón con una fuerza inesperada que sorprendió incluso a mí misma. Lo siento, dije, mirando directamente a mi padre. Debo haber oído mal, ¿podrías repetir lo que acabas de decir? La sonrisa de mi padre vaciló, como una bombilla a punto de fundirse. Tu penthouse, cariño. Tu generoso regalo para Jimena y Brian. Ah, dije, asintiendo lentamente como si estuviera procesando una información compleja. Eso. Creo que ha habido un malentendido monumental. Un murmullo recorrió el salón como una serpiente. La confusión empezó a reemplazar la alegría en los rostros de los invitados. Vi a mi tía Patricia negar con la cabeza, como si no pudiera creer mi insolencia y mi falta de gratitud. Heréndira, intervino mi madre, tomando otro micrófono de la mesa. Su voz era dulce como la miel envenenada. No es momento de ser modesta, tesoro. Todos sabemos lo generosa que eres con tu familia. No estoy siendo modesta, repliqué, girando mi cabeza para mirarla directamente a los ojos. Estoy diciendo la verdad. El penthouse es mi propiedad. Comprado y pagado por mí. Y no está en venta. Ni, mucho menos, de regalo. El silencio que siguió fue total, absoluto. El shock era palpable. Podía sentirlo en el aire, pesado y eléctrico. La sonrisa de mi padre finalmente se desvaneció, reemplazada por una máscara de furia contenida. No seas ridícula en el día más importante de tu hermana, siseó en el micrófono, asegurándose de que su condena fuera pública y resonante. Lo único ridículo aquí, respondí, mi voz subiendo un poco de volumen, la adrenalina empezando a correr por mis venas, es hacer un anuncio como este sin consultarme primero. Esto es un asunto privado, y lo estás convirtiendo en un circo. No hay nada que discutir, estalló mi padre, perdiendo la compostura. Es un regalo de la familia. Entonces que la familia se reúna y le compre uno, dije, cada palabra afilada como un cuchillo. Un jadeo colectivo recorrió la sala. Alguien en la mesa 3 dejó caer su tenedor y el sonido metálico fue como un disparo. El fotógrafo, que había bajado su cámara, la levantó de nuevo y empezó a disparar ráfagas, el flash iluminando nuestros rostros tensos como relámpagos en una tormenta. Jimena, finalmente, encontró su voz, el arma final de la manipulación. Heréndira, sollozó en su micrófono, las lágrimas brotando como si fueran de un grifo. Pensé que me querías. Pensé que querías que fuera feliz. Fue la estocada final, el último intento de pintarme como la villana egoísta. Tu felicidad, Jimena, respondí, mi voz ahora fría como el hielo, desprovista de toda emoción, no debería depender de quitarme mi casa. Y entonces, mi padre se levantó de su silla. Su rostro era una tormenta de ira y humillación.
Se acercó a mí, su sombra cubriéndome. La confrontación había dejado de ser verbal. Se estaba volviendo peligrosamente física. Se acabó el espectáculo, Heréndira, gruñó mi padre, su voz era un susurro peligroso que, sin embargo, el micrófono aún captaba con una fidelidad cruel. Estaba tan cerca que podía oler el vino caro en su aliento y ver la vena latiendo en su sien. Vas a sonreír, vas a decir que fue una broma de mal gusto, y le vas a dar las llaves a tu hermana, ¿entendido? Lo miré. Por primera vez en mi vida, no vi a mi padre. Vi a un hombre desesperado, a un matón acorralado por su propio ego. Y por primera vez, no sentí miedo. No sentí la necesidad infantil de apaciguarlo. Sentí una calma gélida, una claridad absoluta. No, repetí. La palabra era un muro de granito. Inamovible. Definitiva. Su rostro se contrajo en una máscara de pura rabia. El público, los 200 invitados, habían desaparecido para él. Solo estábamos él y yo en el escenario, en la batalla final de una guerra que había durado 32 años. Mi madre se unió a él, su mano en su brazo, pero no para detenerlo, sino para apoyarlo, para darle fuerza. Después de todo lo que hemos hecho por ti, escupió las palabras en el micrófono. Todo lo que te hemos dado. No me han dado nada, corregí, mi voz resonando con una verdad que había mantenido enterrada por demasiado tiempo. A Jimena se lo dieron todo. Lo que yo tengo, me lo gané. Cada centímetro cuadrado de ese penthouse se lo pagué con mi trabajo, con mis noches sin dormir, con los sacrificios que ustedes nunca vieron ni quisieron ver. Insolente, gritó mi madre. Y eres una desgracia para esta familia. Y entonces, sucedió. Quizás fue la palabra desgracia. Quizás fue mi negativa final e inquebrantable. O quizás fue la simple, pura rabia de un hombre que había perdido el control y se veía humillado frente a todos sus amigos y socios. La mano de mi padre se levantó. Vi el movimiento, pero fue como si estuviera viendo una película en cámara lenta. No me moví. No me encogí. Lo acepté como se acepta el final inevitable de una larga enfermedad. La bofetada fue brutal. Mi cabeza se giró violentamente por la fuerza del impacto. Un dolor agudo y punzante explotó en mi mejilla. El sonido, ese chasquido húmedo y horrible, fue amplificado por los altavoces, un disparo en la noche silenciosa. Mi arete de diamantes, el que me compré para celebrar la adquisición de la firma de Singapur, salió despedido. Lo vi volar, un pequeño cometa de luz y dolor, antes de aterrizar en el suelo de mármol a varios metros de distancia con un tintineo casi imperceptible. El mundo se detuvo. El silencio fue absoluto, total, como si alguien hubiera absorbido todo el sonido del universo. 200 invitados me miraban con una mezcla de horror, pena y fascinación morbosa. El fotógrafo había bajado la cámara, su rostro pálido. Me quedé inmóvil, mi mejilla ardiendo, el sabor metálico de la sangre en mi boca. Pero en medio del dolor y la humillación pública, algo extraordinario sucedió. Dentro de mí, no sentí ganas de llorar. No sentí vergüenza. Sentí liberación. Esa bofetada no fue un ataque. Fue un regalo. Fue la absolución final. Me liberó de cualquier obligación, de cualquier culpa, de cualquier amor residual que pudiera haber sentido. Me liberó de la estúpida esperanza de que algún día, finalmente, me vieran. Con una calma que no sabía que poseía, caminé lentamente hacia donde yacía mi arete. Mis tacones resonaban en el mármol, cada paso una declaración de guerra. Me agaché, lo recogí, y con manos firmes, me lo volví a poner. Me enderecé. Alicé mi traje sastre. Miré a mis padres, cuyos rostros ahora mostraban el primer destello de pánico, la terrible comprensión de que habían cruzado una línea de la que no había retorno. Felicidades por la boda, Jimena, dije, mi voz perfectamente estable. Espero que tu matrimonio te traiga mucha alegría. Tomé mi bolso de la mesa y caminé hacia la salida. No corrí. No huí. Simplemente me fui, con la misma dignidad con la que salía de una sala de juntas después de cerrar un trato millonario. Detrás de mí, el caos estalló. Voces,
gritos, el llanto de mi hermana. Pero yo ya no lo escuchaba. En el momento en que crucé las puertas de la hacienda y sentí el aire fresco de la noche en mi mejilla ardiente, saqué mi teléfono. Marqué un número de memoria. Respondieron al primer tono. Marcus, soy Heréndira, dije. Activa la cláusula de protección. Si te está hirviendo la sangre como a mí en ese momento, si alguna vez te has sentido invisible o menospreciado por las personas que deberían amarte más, dale me gusta a este video, suscríbete al canal. Y déjame un comentario abajo diciéndome desde qué ciudad me estás viendo. Cada comentario ayuda a que esta historia llegue a más personas que necesitan saber que no están solas. Muchas gracias por tu apoyo. Lo que viene a continuación es la dulce, calculada y devastadora venganza. El viaje en Uber de regreso a mi penthouse fue el más silencioso de mi vida. El conductor debió sentir la tormenta que se arremolinaba a mi alrededor, porque no se atrevió a encender la radio ni a intentar una conversación trivial. Afuera, las luces de la Ciudad de México pasaban como un borrón impresionista. Dentro del coche, el único sonido era el de mi propia respiración, tranquila y acompasada, y el zumbido eléctrico de la adrenalina en mis venas. No lloré. Las lágrimas eran un lujo que ya no podía permitirme, una moneda de cambio en el juego de mi familia que yo ya no estaba dispuesta a jugar. La mujer que había salido de esa hacienda no era la misma que había entrado. La Heréndira que buscaba una migaja de aprobación había muerto en el momento en que la mano de su padre golpeó su rostro. La que estaba en ese coche era otra persona. Era la vicepresidenta de Capitales Chen. Y estaba a punto de dirigir la adquisición más hostil y personal de su carrera. Mi teléfono estaba en mi mano, frío y pesado. La llamada con Marcus Chen había sido corta, casi telegráfica. No necesitaba darle detalles. Teníamos protocolos para situaciones de crisis, y aunque nunca imaginamos que se aplicaría a un drama familiar, la estructura era la misma. ¿Estás bien?, me había preguntado, y en su voz noté una preocupación genuina, que iba más allá de lo profesional, la de un verdadero mentor. Lo estaré, respondí, mi voz firme. Solo asegúrate de traer el expediente completo de Construcciones Vargas. El que tiene las cláusulas de moralidad y la estructura de la deuda. El completo. Hubo una pausa al otro lado de la línea. Luego, una respuesta que me heló la sangre y me llenó de una feroz y oscura satisfacción. Con placer, Heréndira. Llego en 45 minutos. 45 minutos. El tiempo que le tomaría a Marcus cruzar la ciudad un sábado por la noche. El tiempo que le tomaría a mi familia pasar de la euforia de su supuesta victoria a la cruda y brutal realidad de su error de cálculo. Cuando llegué a mi edificio, el portero me saludó con una mirada de preocupación. Debía tener la marca roja de los dedos de mi padre impresa en la mejilla. No dije nada. Subí en el ascensor privado que me llevaba directamente a mi hogar, a mi fortaleza, a mi santuario. El penthouse estaba oscuro y silencioso. Las enormes ventanas del suelo al techo enmarcaban un panorama de luces parpadeantes. La ciudad a mis pies. Mi ciudad. La que había conquistado sola, sin su ayuda, a pesar de ellos. Encendí una lámpara, fui a la cocina y me serví un vaso de agua con hielo, bebiéndolo de un solo trago. Mis manos no temblaban. Mi mente estaba clara, afilada como un bisturí. Me quité los tacones y caminé descalza sobre el frío mármol. Puse una playlist en el sistema de sonido, algo instrumental, poderoso, la banda sonora de una coronación, no de una derrota. Pensé en una cláusula específica, la 15.3, que Marcus había insistido en incluir en el acuerdo de inversión con la empresa de mi padre. Una cláusula sobre conducta perjudicial para la reputación de la empresa y sus asociados. Mi padre la había firmado sin leerla, demasiado ansioso por recibir el capital de ese misterioso inversor asiático. Nunca se imaginó que ese inversor conocía a su hija. Y mucho menos, que confiaba en ella ciegamente. Mi teléfono vibró sobre la barra de mármol. Un nuevo mensaje. Era Marcus. Estoy entrando en la hacienda. Tu padre acaba de verme. Me acerqué a la ventana, mirando la ciudad.
En algún lugar, allá abajo, en una fiesta que se suponía que era de celebración, el primer jinete del apocalipsis acababa de llegar. Y llevaba un traje de Armani de $10,000. De vuelta en la hacienda, el caos que siguió a mi partida se había asentado en una atmósfera de tensión incómoda y morbosa. La banda había intentado empezar a tocar de nuevo, pero nadie bailaba. Los invitados estaban agrupados, murmurando en voz baja, lanzando miradas furtivas a la mesa principal, donde la familia Vargas intentaba recomponer una dignidad hecha añicos. Mi padre, Ramiro, estaba rojo de ira, bebiendo whisky directamente de la botella mientras algunos de sus amigos intentaban calmarlo, diciéndole que las hijas son así de dramáticas. Mi madre, Beatriz, consolaba a una Jimena que lloraba a lágrima viva, no por la violencia que acababa de presenciar, sino por la humillación de su día perfecto arruinado. Y entonces, las puertas dobles del salón se abrieron de par en par. Marcus Chen entró. No llegó como un invitado, llegó como una fuerza de la naturaleza. Flanqueado por dos hombres altos y de aspecto severo que claramente eran abogados, caminó por el centro del salón con una confianza y una autoridad que hicieron que todas las conversaciones se detuvieran al instante. El aire se cargó de una nueva energía, una de poder real. La gente no sabía quién era, pero sabían que era alguien importante. Lo vio primero mi padre. Su rostro pasó del rojo de la ira al blanco del pánico en un segundo. La botella de whisky tembló en su mano. Se puso de pie de un salto, casi tropezando con su propia silla. Señor. Señor Chen, balbuceó, su voz repentinamente sobria y temblorosa. ¿Qué hace usted aquí? No sabía que estaba invitado. Marcus no le respondió. Su mirada de acero recorrió el salón hasta que encontró a Beatriz. Mi madre, ignorante del verdadero poder que acababa de entrar en la sala, se acercó a él con aire ofendido, intentando ejercer una autoridad que ya no poseía. Disculpe, dijo con altivez. Esta es una fiesta privada. Si no está en la lista, le pido que se retire. Estoy exactamente donde debo estar, señora Vargas, la interrumpió Marcus, su voz tranquila pero cortante como el filo de un cuchillo. Se dirigió a uno de los camareros que pasaban, quien se quedó paralizado bajo su mirada. Un micrófono, por favor. El camarero, hipnotizado, le entregó uno. Marcus se giró para enfrentar a los 200 invitados, que ahora lo observaban en un silencio absoluto y reverencial. Buenas noches, dijo, su voz resonando con una claridad perfecta. Mi nombre es Marcus Chen. Les pido disculpas por esta interrupción. No me quedaré mucho tiempo. Solo he venido a aclarar un par de puntos cruciales. Se giró lentamente para mirar a mis padres. Ramiro parecía que iba a vomitar. Beatriz lo miraba con una mezcla de confusión y furia contenida. Algunos de ustedes, continuó Marcus, dirigiéndose a la multitud pero con la mirada fija en mi padre, se estarán preguntando qué hago aquí. La respuesta es simple. Estoy aquí como el CEO y fundador de Capitales Chen. Hubo un murmullo de reconocimiento y asombro en la sala. El nombre era una leyenda en el mundo financiero. Forbes. Expansión internacional. Poder. Y estoy aquí, añadió Marcus, haciendo una pausa para un efecto máximo que retorció las entrañas de mi padre, porque hace menos de una hora, he sido testigo, a través de una transmisión en vivo que amablemente se ha hecho viral, de cómo uno de mis activos más valiosos era agredido y humillado públicamente. Se giró hacia mi padre. Y con activo, Ramiro, me refiero a tu hija. La mandíbula de mi padre se desencajó. Mi hija, Heréndira, usted la conoce, logró articular, su voz un hilo tembloroso. Marcus sonrió, pero fue una sonrisa sin calidez, un simple estiramiento de labios que no llegó a sus ojos oscuros y penetrantes. ¿Que sí la conozco? Ramiro, tu ignorancia sobre tu propia familia es casi tan grande como tu arrogancia. Heréndira Vargas no es solo una empleada en mi compañía. Heréndira es mi vicepresidenta de expansión internacional. Es la arquitecta detrás de nuestra exitosa entrada en el mercado asiático. El silencio en el salón era tan profundo que se podía oír el zumbido de las luces del candelabro.
Marcus comenzó a caminar lentamente alrededor de la mesa principal, como un lobo rodeando a su presa acorralada. ¿Recuerdas ese acuerdo con la firma de Singapur que te mencioné en nuestra última reunión, ese que te pareció tan impresionante?, dijo, deteniéndose detrás de la silla de mi padre y poniendo una mano en su hombro. Un gesto que parecía amistoso pero que era pura dominación. Heréndira lideró esa negociación. Sola. Y nos generó $80 millones en ganancias el último trimestre. Mi padre tragó saliva, el sonido audible en el silencio mortal. Su rostro era un poema de incredulidad y horror. La nueva oficina en Sao Paulo, la que ahora es nuestra sucursal más rentable, continuó Marcus, su voz implacable, cada palabra un clavo en el ataúd de mi padre. Heréndira la construyó desde cero. Pasó 6 meses viviendo en un hotel, trabajando 18 horas al día, para asegurarse de que fuera un éxito. Se detuvo frente a mi madre, que lo miraba como si fuera un fantasma. Y el penthouse que usted, señora, estaba tan ansiosa por regalar como si fuera un caramelo, no es un capricho. Es parte de su paquete de compensación ejecutiva. Un bono que se ganó por triplicar nuestros rendimientos en el sector tecnológico el año pasado. Un activo de la compañía, en esencia, confiado a su cuidado. Mientes, gritó mi madre, su voz estridente rompiendo el hechizo. La negación era su único refugio. Ella no es nadie, es solo mi hija, una niña difícil y malagradecida. Marcus la miró con una lástima que era casi insultante en su frialdad. Señora Vargas, su hija es una de las ejecutivas más respetadas y temidas de esta ciudad. Y usted acaba de permitir que su marido la agrediera físicamente en público por un activo que, legalmente, está vinculado a mi corporación. Lo cual me lleva a mi segundo y último punto de esta noche. Se giró de nuevo hacia mi padre. El terror en los ojos de Ramiro era ahora absoluto. Sabía que lo que venía a continuación sería el golpe de gracia. Sabía que había cometido el peor, el más catastrófico error de su vida. Y sabía que ya era demasiado tarde para arreglarlo. Uno de los abogados de Marcus, un hombre con rostro de piedra, dio un paso adelante y colocó una gruesa carpeta de cuero sobre la mesa principal con un sonido sordo y definitivo. El sonido de un veredicto. Esto es un asunto familiar, Chen, espetó mi padre, en un último y patético intento de recuperar un ápice de autoridad. Se convirtió en mi asunto, Ramiro, replicó Marcus con frialdad, abriendo la carpeta. En el momento en que tu asunto familiar se transmitió en vivo por internet y puso en riesgo la seguridad física y emocional de mi personal clave. Y se vuelve aún más mi asunto cuando tu comportamiento imprudente amenaza directamente mi inversión. ¿Inversión? ¿De qué inversión hablas?, preguntó mi madre, su voz teñida de una confusión temerosa. Marcus sacó un documento de la carpeta, uno con múltiples firmas en la parte inferior, y lo deslizó sobre la mesa frente a Ramiro. Hablemos de Construcciones Vargas, ¿te parece? Una empresa familiar, luchadora, y con una deuda que la ahogaba. Una empresa que necesitaba una inyección de capital desesperadamente hace 5 años para no ir a la quiebra. Mi padre no dijo nada. Estaba tan pálido como el mantel de lino blanco. Resulta que yo era ese inversor anónimo que lo salvó del abismo, dijo Marcus, su voz bajando a un susurro que todos en la sala se esforzaron por escuchar. Yo soy el dueño del 40% de tu compañía, Ramiro. Y también soy tu mayor acreedor. La bomba había estallado. El sonido colectivo de 200 jadeos fue la onda expansiva. Jimena miró a mi padre, completamente perdida, incapaz de procesar la información. Mi madre se tambaleó, agarrándose al brazo de una de sus hermanas para no caer. Lo que significa, concluyó Marcus, mirando a mi padre con el desprecio de un emperador a un gladiador caído, que el hombre al que acabas de humillar públicamente, el hombre cuya hija, mi mejor ejecutiva, acabas de golpear. Es, en esencia, tu jefe. Y estoy muy decepcionado con tu desempeño. La revelación de Marcus no fue una bomba, fue un arma nuclear. El mundo de la familia Vargas, construido sobre una fachada de respetabilidad y control patriarcal, se desintegró en tiempo real, frente a una audiencia de 200 invitados que pasaron del shock al juicio silencioso. Beatriz, mi madre, fue la primera en caer.
Soltó un gemido ahogado, sus ojos se pusieron en blanco y se desplomó en su silla, desmayada. Un par de tías corrieron a socorrerla, abanicándola con servilletas y gritando por un doctor. Jimena, al ver a mi madre en el suelo, finalmente rompió en un ataque de histeria total. «Ya arruinaste mi boda, lo arruinaste todo», me gritaba a mí, a una versión fantasma de mí que solo ella podía ver en su mente. «Te odio, te odio». Sus sollozos eran los de una niña a la que le han quitado su juguete favorito, sin ninguna comprensión de la verdadera magnitud del cataclismo financiero y social que estaba ocurriendo. Mi padre, Ramiro, se quedó paralizado. Su rostro era una máscara de cera, el color completamente drenado. Miraba los papeles sobre la mesa, luego a Marcus, luego a su esposa desmayada, como un hombre atrapado en una pesadilla de la que no podía despertar. El rey había sido destronado, desnudado y humillado en su propio castillo. Marcus observó la escena con una calma impasible. Esperó a que los gritos de Jimena se convirtieran en hipidos antes de volver a hablar, su voz cortando el caos como un bisturí. «Ahora que tengo su atención», dijo, dirigiéndose a mi padre, que parecía haber envejecido 10 años en 10 minutos. «Esto es lo que va a suceder». Se inclinó sobre la mesa. «Ramiro, tienes 48 horas. Quiero una disculpa pública completa y sin reservas para Heréndira, publicada en la sección de negocios de un periódico de circulación nacional. En ella, reconocerás sus logros profesionales y su derecho absoluto a su propiedad. Admitirás que tu comportamiento fue inapropiado, violento y coercitivo». Hizo una pausa, su mirada moviéndose hacia donde mi madre estaba siendo reanimada con sales aromáticas. «Beatriz hará lo mismo. Y a partir de este momento, ambos tienen prohibido contactar a Heréndira. No más llamadas. No más mensajes. No más emboscadas familiares. Cualquier intento de manipulación o contacto no deseado resultará en consecuencias legales inmediatas y severas». «No puedes hacernos esto», susurró mi padre, su voz rota, la de un hombre vencido. «Oh, sí que puedo», respondió Marcus. «Porque si esas disculpas no están en mi escritorio en 48 horas, convocaré una junta de consejo de emergencia. Ejerceré la cláusula 15.3 de nuestro acuerdo, la de conducta moralmente reprobable que daña la imagen corporativa. Te destituiré como director general. Y luego, ejecutaré la totalidad de la deuda que, Construcciones Vargas, tiene con Capitales Chen. Tu empresa, tu legado, estará en bancarrota antes del fin de semana. ¿He sido lo suficientemente claro?». Mientras el ultimátum de Marcus flotaba en el aire envenenado de la hacienda, mi teléfono sonó en la quietud de mi penthouse. Era él. «Estás en altavoz, Heréndira», dijo su voz, nítida y controlada. «Tu padre quiere hablar contigo». Hubo un silencio cargado de estática y tensión, y luego, escuché la voz de mi padre. Era una voz que nunca había oído antes. Despojada de toda su arrogancia, de toda su autoridad. Era la voz de un hombre pequeño, asustado y completamente roto. «Hija». «Heréndira, por favor», suplicó, y la palabra hija sonó extraña, extranjera en su boca. «Dile que se detenga. Esto es un error. Somos familia. Arreglémoslo en casa». Me acerqué a la ventana, mirando las luces de la ciudad que se extendían hasta el infinito. Mi ciudad. Mi vida. Mi imperio. Tomé una respiración profunda, saboreando el aire de mi libertad. «La familia no se golpea en público, Ramiro», dije, y el uso de su nombre de pila fue una declaración de independencia, una anulación de su poder sobre mí. «La familia no intenta robar los frutos del trabajo de sus hijos para satisfacer un capricho. Dejaste de actuar como mi padre en el momento en que levantaste la mano contra mí. Fue un error, estaba enojado, perdí la cabeza», balbuceó, las excusas de un cobarde. «No», lo interrumpí, mi voz fría y precisa. «No fue un error. Fue una elección. Una elección basada en años de desprecio y abuso. Y ahora yo estoy haciendo la mía». Me dirigí a Marcus, sabiendo que todos en ese salón escuchaban cada palabra. «Marcus, las condiciones son aceptables, pero quiero añadir una más». «Te escucho, Heréndira»,
respondió él, su voz transmitiendo un apoyo incondicional. Quiero que la disculpa pública incluya una donación significativa, a nombre de Construcciones Vargas, a una fundación que apoya a mujeres víctimas de violencia doméstica. La cantidad la decidirás tú, Marcus. Y quiero un comprobante fiscal. Hubo un gemido ahogado al otro lado de la línea. Era el sonido de la humillación final, de la justicia poética. Y una cosa más, Ramiro, añadí, mi voz ahora un susurro mortal. Nunca, en lo que te quede de vida, vuelvas a llamarme, hija. Colgué el teléfono. La llamada del poder había terminado. El cambio de guardia era oficial. Y yo, por primera vez en 32 años, era libre. Las consecuencias fueron rápidas y brutales, como la demolición controlada de un edificio. La disculpa se publicó en la página 3 de la sección financiera del periódico más importante del país. Fue un texto humillante, claramente redactado por abogados, legalista y completamente insincero, pero cumplió con los requisitos al pie de la letra. Junto a ella, una nota sobre la generosa donación de Construcciones Vargas a la fundación que yo había elegido. La empresa de mi padre se salvó de la quiebra, pero él quedó como una figura decorativa, un rey sin corona. Marcus instaló a 2 de sus propios hombres en la junta directiva para supervisar cada movimiento. El rey reinaba, pero ya no gobernaba. Su imperio se había convertido en su jaula de oro. La boda de Jimena, como era de esperar, fue el primer dominó en caer. La familia de Brian, horrorizada por lo que había presenciado, insistió en terapia prematrimonial intensiva. La terapia reveló lo que yo siempre supe: Jimena era una niña mimada, incapaz de asumir responsabilidades, que esperaba que el mundo le fuera entregado en bandeja de plata. El matrimonio fue anulado antes de que pudieran desempacar los regalos de boda que no fueron devueltos. Recibí un mensaje de texto de un número desconocido una semana después. Siempre estuve orgulloso de ti, sobrina. Perdón por mi silencio.